Ya está. Se va a grabar esta parte de la plenaria, porque luego es una videograbación que a todas y a todos nos sirven para ver ya el conjunto del trabajo en equipos. Quienes ya saben cómo es la mecánica de trabajo, pues ya saben que por sorteo aquí ya están los equipos numerados, ¿sí? Y por sorteo, pues vamos viendo a qué equipo le toca primero. Y vamos a tomar nota. En la siguiente ronda no vamos a ser por sorteo, sino ya vamos a ir, que los que fueron al último sean los primeros, ¿de acuerdo? Bueno, así vamos a proceder. Ahora, ¿de qué se trata la plenaria? Pues de pedirles a cada uno de los equipos que alguno de sus integrantes exponga de manera breve, que nos diga cómo trabajaron, si lograron ponerse de acuerdo de cómo van a estructurar su ponencia, cuál es el objetivo que lograron concretar, al menos en esta primera sesión. Si lograron formular un supuesto de trabajo que los guíe o una hipótesis ya un poquito más elaborada, más allá de un supuesto. De eso se trata. En síntesis, que nos conozcamos cómo va a estar, es una primicia de para dónde va a ir el foro, cuáles son los temas. En sí, los títulos de las mesas temáticas, como Ana las nombró, las tituló, suenan muy interesantes. Sí hubieron ahorita algunos ajustes de recomposición de equipos que ya los vamos a hacer. Se va a publicar nuevamente la lista en el Facebook del seminario para que veamos estos cambios de grupos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a comenzar sin mayor preámbulo para que no nos gane el tiempo. Entonces, ¿entendió? El equipo que le toque brevemente, les pedimos que sean breves, por lo que hoy hicieron de 3 a 5 minutos, ¿en qué lograron avanzar? A lo mejor avanzaron en, bueno, para empezar a formar su grupo, su chat, a conocerse, a establecer una temática o temáticas eje por donde van a ir estructurando ese gran tema que los agrupa o que los reúne como equipo, y cómo van a trabajar, si lograron ver un objetivo, si tienen una primera aproximación de hipótesis o un supuesto de trabajo, o qué tareas se dejaron, en fin, de eso se trata. Entonces, de 3 a 5 minutos máximo para que, creo que es más tiempo, más que suficiente para que ustedes expongan su síntesis de equipo. Entonces ahí va el primer grupo. Este es el equipo número, el 1. El equipo 1, ¿cuál es, Ana? Si tú me vas diciendo los títulos, ¿cómo quedó el equipo 1? Pues mira, en principio estaban Daniela Arreola y Eduardo Barros, que en realidad solo estuvo presente Daniela y está ahora en el equipo 3. Entonces, yo creo que nos saltaríamos al equipo 1. Nos saltamos el equipo 1 porque ya no hubo equipo 1, ¿verdad? Vámonos con el siguiente equipo. A ver, sí, yo puse los 8 sabiendo de que alguno íbamos a descartar. El equipo número 7. ¿Quiénes conforman el equipo número 7 y qué temática es, Ana? Es evaluación curricular. Ahí están Angélica, Susana y Marcela. Creo que Angélica y otras 2 compañeras estuvieron también en ese equipo. Adelante. ¿Quién de ustedes expone? ¿Qué lograron avanzar? ¿Quién dice yo del equipo 7? ¿Tú, Heidi? No, iba a decir que Susana, pero ya no la veo. Se fue. Bueno, tú lánzate y ahí que te complementen tus aquí me complementa la maestra, que ya la vi, yo se me desaparece. Bueno, sí, nosotros Heidi. Nos presentamos, ahí avanzamos un poquito, para ver lo de evaluación curricular, coordinamos que sí nos gustaría hacer como un análisis de la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es el planteamiento que se tiene? Estábamos ahí como si partíamos de los ejes curriculares transversales, perdón,
si estamos sobre los campos formativos, o ya de último, si veíamos la cuestión de la viabilidad de la nueva escuela mexicana ante la situación. Entonces, estamos como tratando de discernir cuál es cuál es lo que nos interesaría y nos acoplaría. Por ahí tenemos a la maestra Marcela, que ella es de Argentina, entonces hasta donde, nada más que no estaba, hasta donde tengo entendido, allá en Argentina también hay una propuesta que se está haciendo o que se está introduciendo al mismo tiempo que nosotros, entonces poder hacer un comparativo tal vez entre estas dos propuestas de modelos educativos. Entonces, no sé, maestra Angélica, sí, aporta. Pues lo primero que hicimos fue, pues, integrar el equipo a través de las gestiones de Susana. Yo apenas me integré el día de hoy y ellas tenían una primera propuesta de una compañera que ya no está, pero no encajaba mucho en lo que era la evaluación curricular. Y Heidi nos hizo esta propuesta de la nueva escuela mexicana que nos pareció muy interesante, muy vigente, muy acorde con todo lo que estamos viviendo en México. Entonces, todavía no definimos, hemos estado así como que acercándonos a dos documentos que bajamos de internet, uno del 2019 y el de enero de 2022 y un poco también lo que se presentó ahora en agosto sobre esta propuesta. Y pues estábamos viendo si ejes articuladores del currículo, si principios, porque como que se hace una propuesta en 2019, pero no se retoman los principios de 2019, ya no los vimos en el documento del 2022. Entonces, por eso es que hemos andado como que viendo si nos vamos por los campos formativos, por qué del currículo. Pero también, pues esperando comentar con Marcela, que es la compañera de Argentina, para ver cómo está integrada la propuesta que ellos están implementando y ver qué puntos de compasión podemos hacer que tengamos en común. Entonces, pues eso fue lo que avanzamos. Yo creo que fue muy importante y no llegamos a concretarlo porque sí nos hace falta la participación de Marcela para ver cómo está la propuesta de Argentina y llegar a concretar algo. Es cuanto. Sí. Más que preguntas, yo nada más hago unas puntualizaciones y sugerencias que supongo la tienen contempladas ustedes. Por ejemplo, aquí tengo a la mano el documento de enero del 2022 y justamente el capítulo 5 en ese documento, hay otro más actual, habla de la evaluación de los aprendizajes, 2 puntos, progresiones de aprendizaje. Yo creo que va a ser interesante que ustedes focalicen, dado que el tema es evaluación curricular, si bien van a analizar los ejes formativos, los campos o la decisión que vayan a tomar, bueno, pues un eje central entiendo que es la evaluación. Y un último comentario, me parece muy interesante que se acerquen al documento de la escuela, la nueva escuela mexicana o la propuesta de la educación básica. Es muy importante conocer la propuesta. Justamente hace un rato teníamos esa discusión. Enhorabuena por el equipo que se acerca a ello. E incluso si nuestros colegas de Chile y Argentina nos permiten comentar la importancia que para México tiene este documento. Hay mucha polémica alrededor, unos a favor, otros en contra, pero de que es importante conocerla, analizarla, discutirla y debatirla, creo que no nada más es de interés para México, es un modelo, una propuesta interesante para el pensamiento pedagógico latinoamericano. Repito, no porque sea México ni porque esté muy bueno, sino porque tiene cosas realmente que hacen giros y cambios importantes para la discusión en la nueva propuesta de la escuela mexicana.
Bueno, es lo que puedo comentar. Ana, tienes alzada la mano. Sí, yo dos preguntitas técnicas y un comentario. Entonces, en su caso, están ya, digamos, en contacto desde la semana pasada, ya se pusieron... Sí, Heidi dice que sí, Angélica dice que no. Es que yo, bueno, ella sí, yo soy la que estoy apenas integrándome al equipo con Ok, ellas. está bien, pero digamos que ya hoy, ya por lo menos, Sí. ahora sí, bueno. Y entonces, la segunda cuestión es que el equipo está integrado entonces por Susana Ruiz, Angélica Valenzuela, Heidi Cruz y Marcela Rosa. ¿Son de ustedes 4 o hay alguien más que no se haya contactado o cuéntenme cómo está eso? Pues yo realmente no sé, lo que me comentan las compañeras es que estaba Sujai o Sujei, no sé, y que ya no está, que creo que se cambió de equipo. Ok, sí, Entonces que fue el sería cambio de cuestión de hoy. checar. Oh, Entonces, ustedes 4 que acabo de nombrar, ustedes 4 sí están plenamente en el sí, equipo. Bueno, ok, sí, entonces así ya se va a quedar su equipo para que ya no sí. tengamos mayores movimientos. Y una ¿Sale? solicitud, de favor, si tienen el último documento que mencionó Berta, si nos los pueden hacer llegar, por favor, porque Sí, no lo claro. tenemos. Está en internet, pero no hay mayor problema, se los pasamos. En el Facebook Y sí, o en el Pero Drive. no lo encontramos ni en la SEP ni en internet, encontramos. está en el diario oficial, en la página del diario Ok, oficial. Ahí está, que es la versión justo de agosto de este año. Y yo, el comentario que quería hacerles es que si entiendo pues que están en la definición, creo que sería interesante si van como un poco a la hora de pensar en evaluación curricular los puntos de abordaje. No sé si necesariamente desde la evaluación de los aprendizajes como tal, o si, por ejemplo, de la estructura curricular, ¿no? Ahí en términos justo de los componentes, su articulación, lo que antes llamábamos congruencia interna, ¿no? O lo que ahora intentamos llamar como organicidad en los elementos de una estructura curricular. A mí me parecería muy interesante como por ahí ese eje, pensando justo en la evaluación curricular, aunque no se tenga un mapa curricular con los contenidos como tal, pero sí los componentes de la estructura creo que sería interesante. Y luego si van a hacer como una especie de contraste con Argentina, pues a lo mejor sería interesante también hacer ese contraste a nivel de la estructura formal, digamos, ¿no? Para no, bueno, por si quieren ir un poco a campo, pues también estaría bien, pero yo creo que ya con eso sería bastante interesante hacer ese acercamiento, ¿no? O un poco como sugerencia, pues, ¿no? Bueno, eso sería mi comentario y mis 2 preguntas. Gracias, Berta. Gracias. Y gracias. Raúl dice que también le interesaría leer ese documento. Sí, creo que a todos es la discusión y quienes nos dedicamos a educación, aunque no estemos trabajando en educación básica, ese documento nos da para pensar el currículum. Ahora sí que como diría Semmelman, desde el presente. Una lectura epistémico-política desde el presente de ese documento, pues va a estar muy interesante esa lectura, ¿verdad? Bueno, pues vámonos al sorteo con otro equipo. Aquí sale el equipo que es el número, ahorita les digo, el número 3. El equipo 3, ¿quién es el equipo 3? ¿Quiénes integran el equipo 3 y quién toma el micrófono por el equipo 3? Pues hasta ahora se llama Interculturalidad y Proyectos Autónomos, pero en realidad ya cambió. Ok. Que es nuestro equipo que se A compone ver en qué esta nos sesión de hoy. cuentan. Levantó la Entonces, mano Alan Emanuel, ¿verdad? exacto, adelante. Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal? Bueno, en un principio, como ya dijo Ana, en ese equipo estaba Emanuel y yo.
Y se agregó al equipo esta Montserrat y Daniela y Luis. Y bueno, fue un poco difícil acordar en un principio, aunque ya al final llegamos a un acuerdo. Montserrat está en el estado de Puebla. Ella trabaja en escuelas de educación básica multigrado. Mi tocayo Emanuel está en Michoacán, trabajando con comunidades mazahuas y otomís en una universidad. Daniela está en Veracruz, trabajando en un jardín botánico, y principalmente su línea de investigación es educación ambiental. Y Luis está en la maestría de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras, y su línea de investigación no tiene nada que ver con esto. Y, y también yo diría que Luis y yo somos el comodín porque no estamos tan relacionados con estos trabajos, ¿no? Pero pues principalmente lo difícil fue concretar una línea de trabajo en diferentes territorios, diferentes formas de trabajo, pero justamente vimos necesario que podíamos trabajar a partir de las líneas de investigación que tienen las compañeras y los compañeros. Y llegamos a la conclusión de que vamos a trabajar pues esta relación que tienen los humanos con la naturaleza. Y no sé si pensándolo como una línea intercultural, pero sí hablamos sobre esta forma de vivir o tener una relación con la naturaleza, ya sea como bien de consumo o ya sea como ser parte de ella. Y pues ahí tiene que ver con la forma en la que nos enseñan o aprendemos a tener esa relación con la naturaleza. Y esta Montse nos compartió que se han trabajado en comités, en propuestas desde lo institucional, en campañas sobre esta educación sostenible o educación ambiental. Vamos a retomar un documento o una campaña que se llama Hagamos las paces con la Madre Tierra. Y pues nuestro propósito es principalmente trabajar esa relación que hay entre el humano con la naturaleza. Puede ser una relación de paz o de violencia entre nosotros o nosotras, si estas campañas realmente apuntan a un cambio nuevo o solamente a una simulación, pues eso ya lo veremos más adelante, pero principalmente vamos a trabajar esta relación entre humanos y naturaleza, en función de esta campaña escolar que dice Hagamos las paces con la Madre Tierra. Y no sé si quieran agregar algo más mis compañeras y compañeros. ¿Alguien del equipo quisiera agregar algo más? Del equipo de Emanuel, o ya él hizo una síntesis. Bueno, mientras alguien de tu equipo puede complementar algo, si es que lo va a hacer, miren, yo nada más como sugerencia de información, fíjense que aquí en el seminario, en este seminario, deben de estar bueno, ahorita Ana nos dice dónde están 2 conferencias que nos ofrecieron especialistas en educación ambiental y en el cambio climático, que lo ofrecieron en este seminario, que son Edgar González Gaudiano, que dio una excelente conferencia
el año pasado, que se las recomiendo, porque creo que Edgar es muy claro, muy sencillo, pero nos plantea una problemática altamente compleja y cruzada por la dimensión de la cultura, de lo histórico, de la relación hombre-naturaleza. Se las recomiendo. Edgar González Gaudiano, déjenme averiguar, creo que la tenemos alojada en la página del semestre pasado, la conferencia de Edgar, ¿verdad, Ana? Todas las conferencias y todas las sesiones están en el canal de YouTube del seminario. Del seminario. Ahí, en la lista que corresponde al semestre pasado, ahí está. Bueno, y también en un semestre anterior, o el semestre pasado, no recuerdo en cuál estuvo, la maestra María Teresa Bravo Mercado. ¿Sí? Ella trabaja desde la perspectiva de la educación ambiental. Por supuesto que le interesa el cambio climático, digamos como que sus áreas de especialización son esas. Edgar habla desde el cambio climático, aunque es una autoridad en el campo de la educación ambiental, ¿verdad? Entonces esa es como sugerencia. Y luego fíjense que Rita nos sugirió hace ya como 3, 4 semestres un documentito sencillito de 5 páginas de un artículo, ayúdame a recordar, Rita, el que escribió Enrique Dussel, Cuando la naturaleza hackea a la modernidad. Rita lo propuso como una lectura y es excelente. En 5 cuartillas nos plantea toda una problemática social, antropológica, cultural, ambiental, histórica, filosófica, por supuesto, Dussel en ese documento. Claro que ustedes van a buscar sus propias informaciones, pero son sugerencias que ahí les dejo, ¿verdad? Y bueno, pues es otra temática, incluso el cambio climático fue un tema que abordamos en el seminario de currículum el semestre pasado y lo ambiental también, con estos 2 conferencistas, María Teresa Bravo y Edgar González Gaudiano. Muchas Ya, gracias. no digo más, sí, espero que les sea útil, muy interesantes. Bueno. A mí me parecería también como sugerencia decirles que también del semestre pasado tuvimos la conferencia de el doctor James Jock de la Universidad de Texas, justo para hablar de las cuestiones sobre decolonialidad y currículum, que creo que también les pueden ayudar. Y creo también que la cuestión sería pensar más en una visión amplia de la discusión que ustedes intentan plantear y que repiensen en ese sentido si lo del programa específico de educación ambiental puede ser un punto de abordaje que les permita hacer más ese planteamiento general, ¿no? Tal vez podrían hacer justo como una especie de reflexión de intersección entre estos distintos elementos sobre lo intercultural, sobre lo ambiental, y luego eso en las políticas, digamos, curriculares, y luego a lo mejor sí, a partir de esa reflexión bajar hacia algunos referentes empíricos como lo puede ser ese programa, etcétera, pero que no les restrinja, digamos, la reflexión, porque al programa ser una cuestión muy localizada, muy específica, les puede impedir hacer como esta reflexión más de fondo, por decirlo así, ¿no? Entonces, tal vez lo importante sería como hacer esta reflexión donde se puedan interseccionar estos distintos planos y luego con eso, ese resultado, pues ir hacia algunos objetos específicos, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Sí, Rita. Tu micrófono. No se te escucha. Yo también tengo una sugerencia, prometo mañana ponerla en el Facebook. Es un capítulo del tomo 4 de un acercamiento a la complejidad que se hace desde la tendencia de la complejidad y tienen como ejemplo un análisis de la complejidad sobre la cuestión ambiental. Entonces, mañana se los pongo. En este momento no lo tengo aquí, lo dejé en la facultad, pero se los pongo en el Facebook para que lo puedan utilizar.
Muchas gracias, Rita. Bueno, tienen información muy, muy interesante. Me apuro porque si no nos gana el tiempo. Agito los cuadritos y saco uno nada más. No sé cuál es, ahora lo veo. Es el equipo número 5. El equipo 5. ¿Quién toma el micrófono del equipo 5? ¿Raúl? Gracias, Raúl. Adelante, Raúl. No, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos, ya casi noches. El equipo está conformado por 4 personas, pero solo nos reunimos 2, la doctora Evelia Carpio y un servidor. Y la doctora Evelia trabaja en la UPN de Guanajuato, y bueno, yo estoy en la UPN Ajusco. Nos reunimos bajo el tema de formación y procesos subjetivos. Lo que nosotros estuvimos platicando, ya habíamos platicado el día de ayer por teléfono y avanzamos un poco y bueno, ahora continuamos. Habíamos esperado a ver si se integraban más compañeras, pero pues no asistieron. ¿Qué es lo que nos interesa? El tema del seminario va por la pregunta del rezago y la deserción escolar como consecuencia pues, de la pandemia y de todo este proceso que estamos viviendo ahora de transición de la educación a distancia presencial. Entonces nos preguntamos, Evelia y yo, si indudablemente hay toda una idea de que efectivamente hubo un rezago educativo en relación con los programas, es decir, pensando en los programas como se estaban dando antes de la pandemia, cómo se dio en el proceso a distancia, cómo se dio en el ciclo escolar pasado, donde la mitad fue a distancia y la mitad semipresencial. Está la cuestión de que la idea de que efectivamente hubo rezago. Pero nosotros estamos preguntando, más allá del rezago, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó en términos de aprendizajes, en términos de formación? Creo que se aprendió y hubo procesos de formación que dejaron huella, tanto en los alumnos como en los maestros, como en los padres de familia, más allá de la consideración, que es importante, la consideración del rezago en relación a los programas. Entonces, el tema que nosotros estamos eligiendo es justamente ese, tratar de reunir testimonios de maestros de educación básica, a lo mejor de los 3 niveles, preescolar, primaria, secundaria, a ver si se puede, testimonios acerca de ellos cómo perciben la formación y el aprendizaje de sus alumnos en relación al tema del rezago, por un lado, pero también nos interesa mucho que a partir del testimonio de ellos nos digan qué aprendizajes hubo más allá del programa y qué huellas formativas generaron. A manera de hipótesis, hubo, por lo que conocemos, tanto la maestra Evelia como yo, pues trabajamos con maestros de educación básica, conocemos que hubo procesos colaborativos muy importantes entre los maestros para sacar adelante el proceso educativo. Yo conozco de primera mano una experiencia de una zona escolar de preescolar, donde la supervisora convoca a las directoras, convoca a las educadoras y empiezan entre todas, de manera colaborativa, a implementar una serie de estrategias para mantener el proceso educativo con niños de preescolar, donde se necesita necesariamente la intervención de los adultos. Entonces, los procesos colaborativos creo que forman parte de un proceso de formación muy interesante que ocurrió durante la pandemia. Y también procesos de aprendizaje, tanto en los niños como en los padres de familia, como en los maestros. Otra de las cosas que vemos, bueno, yo lo sé por una investigación de una alumna mía de doctorado,
es que hubo un cambio en la autopercepción de los maestros. Veníamos de 2 sexenios prácticamente, donde los presidentes, los medios de comunicación, lincharon a los maestros, los acusaron de que no servían para nada, de que el fracaso educativo se debía a su incompetencia, etcétera, etcétera, para implantar una reforma educativa. Empieza este sexenio con cambios extraños que no se sabe bien, pero de pronto llega la pandemia y los maestros tienen que sacar el proceso educativo de una manera ejemplar y echando mano de lo que podían. En esta investigación que les comento, una de las cosas que aparece es una investigación en una secundaria del Estado de México. Una de las cosas que aparecen es que los maestros empiezan a revalorizar su labor como profesionales. Se dieron cuenta de que sin su capacidad profesional y su iniciativa y su compromiso, el proceso educativo no se hubiera podido llevar a cabo, aunque hubieran insistido el presidente y los que fueran. Fue a través de ellos y ellos revalorizaron su labor docente. Eso es algo que es resultado de este proceso de la pandemia. Entonces, lo que se nos ocurre es esto, ver un poquito, sí, explorar la cuestión del rezago, pero sobre todo ir un poco más allá. ¿Qué se aprendió? ¿Qué faltó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué elementos y experiencia de vida para los docentes, para los alumnos, para los padres de familia significó este proceso a distancia y después semipresencial y en medio de la pandemia que todavía tenemos? Esa es la idea y bueno, lo que pensamos Evelia y yo es empezar a explorar un cuestionario para recabar testimonios, a lo mejor hacer entrevistas si nos da tiempo. Y bueno, esperar a ver si las compañeras se suman al trabajo, si les interesa, y ver pues por dónde vamos, pero por ahí va la situación. No sé si Evelia quiera decir algo que se me haya pasado. No, nada, todo muy bien, completo lo que comentaste, Raúl. Bueno, pues un gran tema, recuperar la visión de los maestros, que sabemos, como dice Adriana Puiggrós, hubo una gran inventiva docente, una autopercepción y autovaloración del docente, y hay que decirlo, porque justamente, como decía Rita hace un rato, lo que hagan los maestros, por ahí va a ir caminando el currículum. Por ahí va a ir caminando y reinventándose el currículum. Muy bien, muy interesante, muy claro, muy interesante que a partir de preguntas, yo marqué varias preguntas que ustedes se hicieron, se construye mucho a partir de preguntas, de interrogarse, de formular preguntas. Muy interesante. Sí, Ana, ¿tienes alguna sugerencia? Pues nada más que me uno al equipo. Sí. Bienvenida. Que tal vez, por lo que comentan, bueno, justo previendo si se integran las colegas, en fin, que a lo mejor podrían ir delimitando, o por eso digo que me uno, ¿verdad? Porque para poder colaborar, en fin, porque creo que sería muy interesante tal vez justo este registro de los aprendizajes, incluso en los mismos alumnos, ¿no? O sea, porque la cuestión del rezago está en función de los aprendizajes que los alumnos lograron o no con base o teniendo como referente el currículum. Entonces, creo que explorar justamente esta discusión sobre un aprendizaje perdido, etcétera, desde la propia visión o el testimonio de los estudiantes, pues será también como una cuestión muy, muy potente, ¿no? Y creo que hay mucho menos, o sea, de lo que los profes hemos aprendido, hemos intentado remontar, etcétera, creo que ha habido un poquito más de desarrollo que de lo mismo que los estudiantes, cómo ven ellos su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Qué tanto se miran ellos. Yo creo que sería como una sugerencia como para ir delimitando un poquito más los puntos de abordaje y pues explorar un registro que, insisto, yo sobre estudiantes y testimonios de estudiantes, por ejemplo, esto que decía Raúl, ¿no? Si nosotros les preguntamos, ¿ustedes creen que se hayan rezagado en su aprendizaje o se hayan atrasado?
también conocer cómo se ven respecto de sus propios procesos también sería muy interesante, ¿no? En la voz de los estudiantes, ¿no? Y me apunto para eso, porque además si nada más son ellos dos, pues ya por lo menos entre tres es menos. Hay una investigación que hizo una amiga de Guadalajara, que justamente fue por ahí, preguntarles a los estudiantes de secundaria, ellos cómo vivieron el proceso y qué sienten que aprendieron. De entrada una respuesta que dan así, no aprendimos nada. Pero en el momento en que ya se empieza a las entrevistas a desarrollar, empiezan a salir un montón de cosas. Pero la primera respuesta que da casi la mayoría es, no aprendimos nada. Y es más por curiosidad. Pero sí, vamos a tomar en cuenta esto, vamos a ver si podemos conseguir algunos testimonios de estudiantes. Sí, sería muy interesante, justo. Bueno, perdón, ya nos estamos. Sí, gracias. Es que a mí me agobia el tiempo. Sí, adelante. Sí, ya. Ok. Bueno, todos los temas nos emocionan, nos animan y el foro van a ver que va a estar muy interesante. Nos faltan 4, si es que no desapareció otro equipo de estos 4. A ver, aquí está le toca al equipo número 2. ¿Quién es el equipo número 2 y qué temática es? ¿La de Rosario? Sí, es el de Rosario, ahora que se integra Pablo y Sujay. Sí, nuestro equipo fue nuestro primer acercamiento. Estaba Vadillo Mendoza, Irving y Reyes Alpírez Doralicia, esperamos se incorporen, pero hoy trabajamos una servidora, Sujei Velázquez y Pablo de Bastiti. Y bueno, la reunión se dio en 2 partes. En una primera estuvimos dialogando la compañera Sujei y una servidora. La compañera Sujei vive en el estado de Hidalgo. Ella está cursando un doctorado en la Universidad de Hidalgo y es docente de educación media superior. Nos comentó que, bueno, que ella tenía que retirarse porque se le empalma una clase justamente con sus estudiantes y en esta ocasión ya no podía continuar, pero seguirá en el seminario y aportando. Ya formamos nuestro grupo de WhatsApp también. Y bueno, el compañero Pablo después se incorpora sin conocer a la compañera Sujei, y ustedes conocen más de Pablo que yo. Él está en nuestro seminario y lo toma desde Argentina y está trabajando algo muy interesante con la currícula para policías y tiene una vasta experiencia en trabajo curricular y en educación superior. Y bueno, una servidora que está en el puerto de Veracruz y les expresaré algunos puntos de acuerdo. El primer punto es que vamos a hacer un trabajo entre los 3. De él emanará un documento en conjunto también. Nosotros decidimos trabajar la formación docente. La compañera Sujei le llama formación docente permanente. Y el desarrollo profesional, pero sobre todo como estas necesidades. Vamos a explorar las necesidades, retos y desafíos. Nos comentaba Pablo, ¿no? Que era importante esa parte de los desafíos de los docentes de educación media superior en el acontecimiento, viendo la pandemia desde como acontecimiento y como coyuntura. También trabajaríamos la categoría de emergente y vamos a apuntalar un poco el trabajo hacia la política educativa en cuanto a habilidades, saberes y competencias de alfabetización digital, sin cerrarnos a ello. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Bueno, porque la compañera justamente Sujei está trabajando esta parte de necesidades de formación, pero en la alfabetización, en cuestión de alfabetización digital. Y Pablo y yo tenemos como un posicionamiento un poco más amplio, no tan apuntalado, de explorar realmente otras necesidades que también se han visibilizado a través del acontecimiento pandemia. Pablo nos hablaba justamente del género. Yo apuntaba esta cuestión de la interculturalidad, de los diseños universales para el aprendizaje, y bueno, entre otros más, pero no podríamos como que decir con exactitud cuáles serían estas necesidades toda vez que las vamos a explorar.
a través de una investigación documental y también a través de, queremos hacer un pequeño cuestionario, un sondeo que nos permita redescubrir cómo, o descubrir, o develar cómo a partir de estas necesidades se reorganizaría la relación currículum-sociedad. Así es como lo estamos visibilizando. No logramos todavía tener un supuesto hipotético como tal, no está escrito, ni tampoco un objetivo, pero eso fue lo que conversamos en esta primera reunión. Muy buen trabajo, creo que es más de carácter organizativo, con lo cual está muy bien. Seguramente van a buscar fuentes y seguir dialogando, todavía no tienen un supuesto, es válido. No todos los equipos van a trabajar de la misma manera. Como sugerencia, desde el seminario también hay una videograbación sobre la pandemia como acontecimiento, e incluso como acontecimiento pandemia, así lo nombró Silvia Morelli de la Universidad Nacional de Rosario. Está en la página del seminario de YouTube, el YouTube del seminario. Se llama Silvia Morelli, con doble L, ahorita lo escribo, y por ahí pueden ustedes encontrar esa videoconferencia que justo acuña, construye la categoría a partir de Alain Badiou, el acontecimiento pandemia. Por supuesto hay mucha más bibliografía, pero yo estoy ofreciendo desde lo que ha producido el mismo seminario. Gracias. ¿Verdad? Bueno, Vamos muy a bien, revisar. muy interesante. No sé si alguien, tu compañero, quiere agregar algo o ya está la síntesis expuesta. Destacó la síntesis muy bien mi compañera, María del Rosario. Bueno, lo que se generaba la duda es, charlamos en algún momento ante una encuesta, porque vivimos en 2 países diferentes y en zonas geográficas particulares, porque yo vivo en el sur, en la Patagonia, bueno, Rosario Charito me presentó un poco dónde vivía en su lugar geográfico, que ante una encuesta que hiciéramos a los docentes del ciclo superior aquí o de media superior en México, ¿qué destacarían los docentes como necesidades? Yo lo que visibilizaba era políticas, que hubo políticas de formación, por lo menos políticas de formación continua en torno a educación y tecnologías, como una preocupación, y los docentes por allí tenían como una demanda a veces muy instrumental, muy instantánea, la herramienta concreta para poder usar. Por eso después abrimos si habrá sido solo esa demanda o habrán surgido otros temas también como emergentes en este contexto. Esta era la duda. Pero bueno, tal vez podemos planificar una pequeña encuesta para ver qué nos dicen los docentes en 2 lugares geográficos acerca de estas necesidades. Y hablamos además hablamos en algún momento de pandemia y de pospandemia también. De pensar en la pandemia, en la pospandemia, pero bueno, es como para seguir discutiendo. Claro que sí. Pues muy buen comienzo, muy buen arranque y adelante. Me faltan 3 cubitos, 3 papelitos, saco uno más, que es el equipo 6. El equipo 6, ¿quién conforma el equipo 6? ¿Qué temática es, Ana, el equipo 6? A ver si la ubico. El de políticas curriculares que ya se unió. disolvió. Ok, entonces nos saltamos al equipo 6. Nos quedan 2. Y es el equipo número 8. ¿El equipo 8 qué temática es? También se disolvió, es el de currículum y pandemia. Ok. Bueno, entonces nos queda un solo equipo, que espero que no se haya disuelto. No, ese es el equipo 4. Es el equipo 4, un tema muy interesante. Claudia, Georgina y Angélica. Sí, es cierto, Claudia, decía yo, y el equipo de Claudia, ¿dónde queda? Ok, adelante, el equipo 4. Sí, voy a comentar algunas cosas y quizá mis compañeras puedan complementar. Sí. Estuvimos reflexionando varias cosas, iniciando por el nombre del grupo, que
si bien hay definiciones en el campo de la política educativa y del sistema educativo nacional sobre la perspectiva de género y la inclusión, parecerían conceptos un poco más delimitados, ¿no? Pensando un poco en los sujetos del desarrollo curricular y las visiones del currículum como espacio y propuesta político-cultural, pensábamos en algunas, aún estábamos tratando de cuadrarlo, pero pensábamos en la crítica feminista, las epistemologías feministas y las nociones sobre experiencia y alteridad que aquí mismo en el seminario ya se abordaron como alternativas en el nombre, ¿no? Aún también tratando de ver cómo organizarlas, ¿no? Por una parte, ¿no? Nos encontramos con que es un equipo heterogéneo, ¿no? El asunto de la inclusión parecen haberlo puesto en el título, dado que Norma trabaja en CAM. Yo, por ejemplo, trabajo en la investigación educativa concretamente en el ISEM y Claudia está en el área del derecho, ¿no? Hay una coincidencia sobre la necesidad de las miradas críticas en esta idea de la construcción del otro en el aula y en el currículum, ¿no? Pero aún no estamos en el momento de tener un supuesto, ¿no? Bueno. Aún no estamos en ese momento, ya tenemos el grupo de chat, nos estamos conociendo, siendo un grupo, como acabo de decir, heterogéneo, pues encontrar las afinidades está siendo como, estamos buscándole, ¿no? Sobre todo a través de compartirnos ya autores y autoras, ¿no? En torno a las cuestiones, ¿no? Una duda que yo tengo en particular y que creo mis compañeras comparten es si en el caso de lo que lleguemos a concretar como coincidencia de las tres, estaríamos también orientándonos al análisis curricular o a alguna discusión sobre cómo se conforma el currículum o las fuerzas presentes en el currículum, qué se nos pide en concreto, porque dado que no coincidimos en el ámbito donde trabajamos, aterrizarlo a un ámbito será como un poco difícil. Por ejemplo, un nivel, ¿no? Norma y yo sí nos pensamos un poco, aunque yo no trabajo en básica, pero pensamos en básica porque yo trabajo en investigación educativa, ¿no? Pero no las tres estamos en superior, no las tres estamos en básica, no las tres estamos en educación especial, no las tres somos feministas, etcétera. No las tres tenemos tantas cosas. Pero creo que sin aterrizarlo en un ámbito, pero sí sobre las fuerzas que intervienen en la determinación de los currículums, ¿no? Creo yo que por ahí, no sé qué digan mis compañeras, y ustedes cómo pueden orientarnos para concretar, ¿no? Porque con actores concretos y niveles y demás no estamos tanto en posibilidades. Pero comentábamos Norma y yo sobre la visión de Alicia de Alba y ustedes que comparten, que ya tiene bastantes años, sobre los sujetos de la determinación curricular versus los sujetos del desarrollo curricular, y mirar a estos sujetos que irrumpen en los espacios, que no necesariamente solamente son personas con discapacidad o mujeres, sino también una gama amplia, ¿no? Entonces no sé qué puedan agregar mis compañeras y cómo puedan un poco más orientarnos ustedes. Gracias. Gracias, Geo, muy claro, muy clara tu duda, y sí quiero comentarla, pero antes preguntar a tus compañeras de equipo si tienen algo más que agregar. Creo que no. Bueno, sí. Eres Claudia, ¿verdad? Norma. Sí, Norma. Te escuchamos. Preguntaba si Norma tenía algo que agregar para si no yo agregar algo. Adelante. Bueno, yo querría como preguntarle al seminario, digamos, sé que la perspectiva de género tiene varias miradas, de tal forma de ubicar si el seminario como tal hay una postura de, digamos, como un horizonte desde donde están ubicando la perspectiva de género, fue como muy rica la discusión en términos de... No, soy Norma.
ubicar desde dónde estamos concibiendo, posicionándonos con relación a esta mirada crítica de la perspectiva de género. Incluso la definición misma de género, ¿no? De tal forma que por eso confluíamos en donde logramos confluir, digamos, fue en esta mirada feminista, desde las epistemologías feministas. Entonces, creo que, y por eso compartía el programa de estudios de educación básica en 2022, porque ahí se define como una de las dimensiones la cuestión de la perspectiva de género, sin pretender que, digamos, como coartar la posibilidad del análisis de esta perspectiva como pensamiento crítico. Sí querría, digamos, yo en lo personal ubicar como por dónde ustedes lo están mirando y creo que dialogando con mis compañeras, eventualmente podemos llegar a un acuerdo, sobre todo porque, digamos, hay una gran discusión en la academia en este momento con relación como al alcance, ¿no? De si perspectiva de género incluye otras miradas o estamos hablando de una dimensión en específica con relación a las relaciones de opresión y machismo y estas dimensiones sobre igualdad, no discriminación y acceso a una vida libre de violencia como dimensiones necesarias a incluir en el currículum, pero no solo incluir, digamos, como temas o bibliografías, sino lo que yo comentaba, que parte de la propia experiencia de vida del docente, en términos de estos constructos culturales que conforman mentalidades y actitudes, digamos, con relación al machismo, ¿no? Es decir, no se puede comprender una incorporación de una perspectiva de género si tenemos estos sesgos, ¿no? Y por eso estamos trabajando, aunque a mí no me gusta mucho, hablar de las nuevas masculinidades. En fin, y esta cuestión del sistema sexo-género y sexo como una cuestión biológica, en fin, de tal forma que, bueno, esto está siendo una discusión rica. Yo espero que podamos tener coincidencias, vaya, en lo que coincidimos, poder trabajar. Ahí lo dejo para ubicar más o menos, digamos, la dimensión del análisis y discusión que tuvimos, que estuvo muy rica. Gracias. Sí, Norma, mira, antes de comentar algunas cosas que tú preguntas y a partir de la exposición que nos hace Geo, escuchemos antes a Norma del equipo y ya podemos redondear en nuestros comentarios. Sí, Norma, adelante. Norma. Tiene levantada la manita, pero... Sí, sí me escuchan. Es que tengo muchos problemas con mi internet, entonces no sé si me escucho. Como que se corta un poquito, sí. Sí, bueno, era ya partiendo sobre lo que la compañía, lo que ha dicho, y vamos a ya como una hipótesis que, si me permite, me gustaría darle para que podamos escuchar sugerencias y opiniones. No sé si me escucha. Se corta, Norma. Puedo leer lo que ella escribió. Sí, mejor en el chat, eso les digo. Adelante. Ella estuvo en posibilidades de anotar mientras hablábamos y puso tema que tendríamos que ajustarlo, quedó ahí en blanco, y una hipótesis en 2 párrafos que leo. El currículo tiene una gran influencia en la construcción de los sujetos, así como en la construcción del otro.
De este modo se conoce al sujeto y al otro, estableciendo entre ellos una relación que se mueve en la lógica de una tolerancia, pensando y sintiendo al otro siempre como un individuo o como un grupo específico ajeno al sujeto. En este sentido, ¿cómo influye esta lógica relacional para superar la inclusión, exclusión, machismo, embrismo, etcétera? Bueno, esto no lo llegamos a comentar tal cual, pero creo que ya va caminando, ¿no? El pensamiento moderno, por el cual a través del currículum nos aproximamos al conocimiento, se comprende al otro, no más allá de un eje transversal, haciendo de él solo un tema. Así no hay niños y niñas, sino infancias con perspectiva de género. No hay sordos, sino inclusión. No hay clases populares, sino interculturalidad, sirviendo así a razonamientos que deben descentrarse para permitir cambiar la experiencia del sujeto y el otro en su relación. Sí. Bueno, mira, yo lo que diría es que es un tema complejo porque se puede abordar desde múltiples dimensiones, aristas, perspectivas, posturas. Por supuesto que en el seminario no hay, digamos, una directriz, y era lo que me preguntaba Claudia. Más que nada la directriz es esta, un pensamiento abierto, un pensamiento reflexivo, analítico, no para llegar a una conclusión única o unívoca, incluso pueden decir, bueno, hay estas y estas posturas y hacer una discusión al interior. Yo es lo que respondería un poco a la pregunta, ¿no? Y en relación a lo que dice Geo, que todavía van a estructurar los ejes de abordaje de la cuestión de esta mesa cuyo eje eje y dimensión que lo atraviesa es el feminismo, los feminismos, pues ustedes lo van a estructurar, ¿no? Y cuando comentaba Geo, su pregunta iba en relación al currículum, algo así, justamente yo le iba a recomendar que empezaran revisando y discutiendo la noción de currículum de Alicia de Alba, que es un parrafito así, pero que cada enunciado, cada frase, cada subpárrafo dentro del párrafo, te remite a una discusión que en el libro Currículum, Crisis, Mito y Perspectivas, que no sé si ya está alojado en el Drive, si no lo volvemos a subir, porque ese es un documento de base para el seminario. ¿Desde qué postura del currículum trabajamos? Ya lo hemos dicho N veces. No trabajamos una cuestión instrumental o de planeación instrumental del currículum. Lo que trabajamos es una noción social amplia, crítica, con fuertes sustentos conceptuales, con una dimensión amplia y quizá una categoría que puede acotar esta visión amplia es la relación currículum y sociedad. Es decir, cómo desde un currículum se incorpora o no, o cómo, o con qué perspectivas la cuestión de género, del feminismo, y qué tipo de relación se puede construir o deconstruir o no construir desde los currícula. No se trata de llegar a particularizar en un currículum en particular, porque eso es una cuestión que rebasa el tiempo y la forma de trabajo de este seminario, pero sí una problematización, una aproximación de una dimensión que toca las cuestiones de género y del feminismos, que es sumamente importante. En este seminario, la dimensión de género y los feminismos es una dimensión constitutiva, fundamental para pensar lo educativo y para pensar lo curricular. Es fundamental, ¿sí? Y también ahí la mirada esta que Rita había sugerido a uno de los equipos, el asunto de la complejidad, por las múltiples dimensiones, aristas que pueden abordarse ahí, pensar desde una perspectiva de lo complejo que esto es, a lo mejor ayuda, y creo que la referencia que va a poner Rita en la página puede, si ustedes lo consideran pertinente, ser una referencia que puede ayudar
para ayudar justamente a acotar o delimitar esta cuestión amplia que ahorita tienen, ¿verdad? Y bueno, están las manos alzadas de Ana, Conchita y Rita. También haciendo algunas sugerencias sobre esta base que ya ha comentado Berta, ¿no? Es decir, que aunque tuviéramos una cierta postura en el seminario, yo creo que no se trata de que el equipo la asuma o la critique, en fin, sino que más bien justo puedan o tengan la posibilidad de hacer un planteamiento propio, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, sobre esa base, creo yo que tal vez, y también haciendo como una especie de sugerencia, en fin, yo creo que esto que comentaba Berta puede irse aterrizando a lo mejor en algunos puntos de abordar. A mí bueno, creo que hay dos, uno en particular que a mí me interesa mucho también, un poco pensando en si yo estuviera en su equipo. Por un lado, creo yo que está toda esta discusión de la emergencia o los temas emergentes, los temas relevantes, los ejes transversales, toda esta serie, digamos, de categorías que se han asociado, pues básicamente como a tres grandes elementos, ¿no? que irrumpen en los currícula: la cuestión de género, la cuestión de medio ambiente y la cuestión intercultural, y que en particular, digamos, este registro de la cuestión de la visión, digamos, feminista, etcétera, pues es un elemento central en la revisión justamente de la construcción de las políticas curriculares. Entonces, creo que un punto de abordaje interesante sería ese análisis a la luz justo del espacio en el que se ubica, digamos, esa discusión en las políticas curriculares, ¿no? Que se decanta, insisto, ya sea en ejes transversales o en temas relevantes, en fin, que hay toda una serie, creo yo, de tensiones que se establecen a la hora de querer, un poco como lo plantean algunas autoras, ¿no? Cómo plantear o cómo incorporar la perspectiva de género en los libros de texto, en los currícula, en fin. Creo que ese podría ser un punto de abordaje importante, sobre todo pensando en el carácter emergente, digamos, o disruptor de estos discursos feministas, ¿no? O sea, ¿qué le plantean a los currícula en cualquiera, digamos, de sus niveles, modalidades, etcétera, en el sentido justo de lo que implica una emergencia de este tipo, insisto, como en su carácter disruptor, ¿no? Yo creo que ese sería como un punto de abordaje, una sugerencia de punto de abordaje. Y otro que decía yo hace un momento que a mí me interesa mucho, está relacionado con una idea, digamos, una categoría, por decirlo así, que parte justo, que yo intento más o menos delimitar como el referente identitario del currículum, digamos, en general y en particular de la educación básica, porque puede ser una reflexión teórica, en el sentido de cómo hay distintos registros o elementos de ese referente identitario del currículum que al ser hegemónicos o dominantes estructuran, digamos, a las políticas curriculares, ¿no? Yo solo he tenido oportunidad de hacer un acercamiento, digamos, a este registro de lo étnico, por decirlo así. Entonces, el referente identitario en términos de las relaciones interétnicas está centrado justo en una visión de lo mexicano, de la ideología mestiza y, por supuesto, de las estructuras racistas que esa visión nacionalista de lo mexicano representa y que estructura no solo al currículum, sino al sistema educativo en cuanto tal, ¿no? Entonces, el impacto que tiene esta ideología del mestizaje, de lo mexicano, etcétera, conforma entonces una manera de producir las políticas curriculares. Entonces, por eso es casi como una especie de destino manifiesto que quienes están fuera de ese referente cultural identitario dominante, pues están destinados al fracaso escolar, al rezago escolar, etc. Entonces, que es un poco como lo que yo trataba de citar para la clase anterior, etc., ¿no? Bueno, ahora,
En este caso, que yo me refiero a la cuestión identitaria, las relaciones interétnicas, etcétera, pues es un componente de ese referente. Pero otro muy fuerte, pues son justo todas las estructuras patriarcales, machistas, etcétera, sobre las que se funda el nacionalismo y luego en consecuencia como herencia el sistema educativo mexicano, porque de allí proviene. Si finalmente los sistemas educativos modernos en todo el orden provienen justo de los modelos Estado-Nación o tienen una relación de subordinación, de correlaciones, son consustanciales, digamos, ¿no?, a la conformación de los Estados-Nación, pues evidentemente esos elementos centrales del nacionalismo plantean justamente esa necesidad de revisar estos elementos de ese referente y allí da incluso para un abordaje histórico, ¿no?, para un abordaje justo de observar cómo se fueron construyendo estos elementos machistas, misóginos del patriarcado que, pues, de acuerdo a los análisis, ustedes lo sabrán mejor que yo, digo, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero si el patriarcado es consustancial a la conformación de los estados-nación capitalistas, pues entonces luego en términos de los sistemas educativos como correlativos a ello, que cómo está ahí la cosa, ¿no? Incluso, insisto, puede ser desde una visión histórica o puede ser desde una visión muy concreta de análisis del sistema educativo, de las políticas curriculares, etcétera, pero un poco como en esa, pues digamos como en ese supuesto de trabajo, por decirlo así, ¿no? Les digo, yo he tenido como he tratado de hacer ese ejercicio en términos de este registro étnico-político, pero creo que la otra patita de esos referentes es justo la cuestión de género y la otra es la cuestión de clase, o sea, cómo los sistemas educativos están justo construidos desde la visión de las clases medias, urbanas, etcétera, que esa es toda otra división, por decirlo así, fuerte sobre ese referente identitario, que bueno, podría también explorarse, pero les digo, son como componentes, yo le llamo así pues, pero no necesariamente se tendrían que entender así en términos de la conformación de los sistemas, ¿no? Yo pensaría que a lo mejor esos dos puntos de abordaje les pueden servir como ideas, pues, ¿no? Como para seguir pensando por dónde concretar su propio proyecto, ¿no? Bien, Ana, tenían la mano alzada Conchita y Rita. Es muy rápido porque ya es la hora, pero desde la década de los 90, esos temas de género, de ecología y de tecnología se trabajaron en el currículum como temas emergentes ya desde la década de los 90. No obstante, yo creo que habría que preguntarnos si siguen siendo emergentes o tenemos que pensar como ejes estructurantes de los currícula. Simplemente señalo esto. Y por último, mi posición personal es desde la interseccionalidad. No se puede abordar desde una sola dimensión, dado que todo está, que la realidad está en juego y no podemos ver desde una visión binaria o una visión fragmentada. No quiero extenderme porque son 8:15 y creo que esto da para mucho. Gracias. Yo solo quiero comentar dos cosas rápidamente. A lo mejor valdría la pena revisar en el trabajo de Alicia de Alba el concepto de los sujetos de la sobredeterminación curricular, que es algo que puede darnos elementos para el análisis. Eso es una cosa. La otra, acabo de subir a la página de Facebook del seminario la liga al video de la presentación que hicimos en el Congreso, en la Conferencia Internacional de la IACS, y ahí está el planteamiento, el último planteamiento de Alicia, en que toca una parte interesante que podría también serles de utilidad. Y por último, Ana me hizo favor de subir, porque yo no supe cómo, en una carpeta dentro del Facebook, el documento que les había recomendado sobre la complejidad para el equipo anterior o anterior. El capítulo primero toca un ejemplo concreto de la cuestión ambiental. Y el otro documento que subió Ana fue el plan de estudios nuevo del 2022.
Gracias. Muchas gracias, Rita, muy amable. Bueno, pues por información, hoy circulamos excelentes referencias. Yo lo único que puedo decir es que auguro unas ponencias sumamente interesantes para nuestro foro. Sigan trabajando, síganse comunicando, avancen y hagan sus aproximaciones hasta donde puedan, pero eso sí, como decimos en México, no se bajen del caballo, ahí sigan. Sigan, aunque sea a trote, despacito, y van a llegar muy lejos, ¿sí? Bueno, vamos a tener 2 sesiones más para ver qué avances ustedes como equipo, de ahí que es muy importante que cuenten con su propio medio de comunicación, que puede ser el chat, que es lo más ágil, para que ustedes sigan avanzando. Vamos a preguntarles a los que no vinieron y están asignados en equipo qué va a pasar, porque no queremos que este trabajo que hoy ya ustedes, los aquí presentes, lograron, no se deshaga. No, que no se interrumpa, al contrario, que quien se incorpore, que se sume, trabaje y avance, ¿de acuerdo? Déjennos esa parte, digamos, administrativa o logística para aclararla y preguntarles si por alguna razón no pudieron estar hoy o ya se retiraron del seminario. Que nos avisen y nosotros les avisamos. Bueno, se va a subir a la página del Facebook la recomposición de los equipos, por si alguien quiere ver los correos de sus compañeros de equipos o compañeras de equipos, se va a subir la nueva versión, y ya es una tercera versión la que tenemos y falta afinarla para subirla. Bueno, por último, porque el tiempo ya se nos fue, los avisos. Miren, muy importante la conferencia magistral que ofrece para el seminario el doctor Daniel Saúr de Córdoba, Argentina. Nos va a ofrecer la conferencia. Miren, les voy a mostrar nada más el cartel de difusión, que no es el definitivo porque todavía tiene algunos errores, pero yo creo que mañana nos mandan el cartel definitivo para que se los pongamos en el Face y ustedes sepan que nuestra actividad ay, ¿qué pasó acá? Nuestra actividad ay, no lo puedo abrir. Allá. En nuestra actividad del próximo martes 13, a la misma hora que tenemos la sesión, todos los martes, de 5, no a 8, vamos a terminar un poquito antes de las 8 porque es conferencia, se presentará el doctor Daniel Saúr de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. ¿Se ve? Sí. Bueno, sí, doctora. Sí convocamos, por supuesto, nuestro programa del posgrado y el ISUE a la conferencia magistral que ofrece Daniel Saúr de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Algunos de ustedes ya lo conocen. Y el título de su conferencia será Procesos Educativos, la pandemia de COVID como acelerador histórico, en forma de interrogación. Como esta no es la versión definitiva del cartel, todavía nos falta el signo de interrogación, pero así es. Procesos educativos, la pandemia de COVID como acelerador histórico. Esto será a la misma hora, 17 horas de la Ciudad de México. Aquí nos falta poner horas de la Ciudad de México, es decir, a la misma hora del seminario, el próximo martes 13. No falten, va a estar muy interesante de verdad. Y dado que estamos pensando la década COVID, bueno, pues vamos a ver si la pandemia es un acelerador histórico desde el punto de vista del doctor Saúr. Eso es lo que tenemos para el próximo, ¿cómo se llama? El próximo martes a las 5, a la misma hora del seminario. Esas horas, ay, déjenme dejar de compartir pantalla para que yo pueda. Ahora sí. Entonces, eso es lo que tenemos próximamente. Todas y todos nos vamos a conectar vía el canal oficial de YouTube del ISUE, porque el ISUE va a hacer la transmisión con su equipo técnico.
Ustedes entran a YouTube, buscan el canal oficial del ISUE. Yo les voy a mandar ahí la liga del canal oficial del ISUE. Y si no, entran a la página del ISUE y ahí van a ver anunciada la conferencia del doctor Saúr. Le dan clic y se conectan vía YouTube en vivo en el canal oficial de YouTube del ISUE. Todos vamos a entrar así el próximo martes a las 5 con la conferencia de Saúr. Luego, las 2 siguientes sesiones, que son el día 20 de septiembre, se va a presentar la sesión de Conchita Barrón aquí presente. Sus lecturas ya están en el Drive. Hubo ahí una precisión de calendario por cuestiones de agenda. Entonces, después de Saúr viene la sesión que ofrece Conchita Barrón, ¿de acuerdo? Las lecturas ya están colocadas ahí. Y también va a ser desde posiciones remotas. Solo Ana y Daniel van a estar en el aula en donde la están viendo ahorita, porque ¿qué creen? Está pasando una cuestión muy interesante y Ana ha puesto todo su empeño para que esto avance. Metimos en jaque al área de sistemas del posgrado, porque se les está mostrando qué cambios de lógica desde lo pedagógico tienen que hacerle a las aulas. Y hemos tenido estos problemas técnicos. Entonces, esta sesión de hoy, la del martes, la del 20 y el 27, los iremos recordando, va a ser desde sus posiciones donde cada quien está en Veracruz, en la Patagonia, en Puebla, en donde estemos, en la Ciudad de México, desde donde cada quien esté. Después vamos a seguir a la modalidad virtual, mixta, híbrida o como le quieramos llamar, las dos, ¿ok? Pero repito, 13, 20 y 27 nos conectamos por posiciones remotas. El próximo 13, que es la conferencia de Saúr, se los vamos a recordar en el Face, se meten al canal oficial del YouTube del ISUE y ahí le dan clic y nos conectamos a la conferencia a las 5. Mañana les mando el cartel y háganos difusión porque es una conferencia para todo el seminario, pero también abierta para todo público, para el mundo, como dijeran Los Ángeles Azules. Desde Iztapalapa para todo el mundo. Desde la UNAM, el posgrado, el seminario de currículum para todo el mundo. Bueno, háganos difusión, por favor. Gracias. ¿Algo más, colegas, amigas, amigos? Buenas noches, muchas gracias. Cualquier duda en el Face, ya saben. Que descansen y perdón por haber rebasado los tiempos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas, que descansen. Que descansen. Igualmente. Sí. Muy interesantes sus temas. Gracias. Sí, van a estar bien padres los ponencias. Va a ser un muy, muy buen foro, de verdad, de verdad. Bueno, así lo veo por hoy. Sí. Gracias. Hasta luego, Raúl. buenas noches. Buenas noches. Buenas Noches, Luis Alberto. Buenas noches. Orgullosamente Puma. Sí, mira, está con su, mira, con su título. Sí, tu título, ¿verdad, Luis? Sí, su título, claro. Bueno, amigas, pues, ¿quién está grabando? Cuídense mucho. Chao. Ya no supe a quién le va